Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es mi sostén, a los que a Dios aman, toda ayuda viene. Este es mi consuelo, este es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. En mis pruebas duras, Dios es siempre fiel, porque pues las dudas yo descanso en Él. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, este es mi sostén. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, este es mi sostén. Plagas hay y muerte a mi alrededor, ordeno mi suerte, el que es Dios de amor, ni una sola flecha me podrá dañar, si Él no lo permite, no me alcanzarán. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, este es mi sostén. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, este es mi sostén. Mi Dios es mi sostén. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en esta tarde que nos da a estar juntos y hemos podido compartir este tiempo en el cual hemos estado alabándole al Señor. Vamos a estar compartiendo de las Escrituras. Si tiene su Biblia, me gustaría invitarle a que abramos juntos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 21. Vamos a referirnos al texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra allí. Le invito entonces, una vez hallado el texto, que podamos leer juntos y estaremos dando lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. En aquella misma hora,
Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Quiero invitarles para orar. Señor, queremos agradecerte en esta tarde que nos reúnes en uno para suministrarnos tu buena palabra. Y esa es nuestra confianza, Señor, que en el momento de compartir la exposición de tu palabra queda hecho a un lado, Señor, todo argumento, así como todo pensamiento de hombre, para que como un canal limpio fluya la gracia, la unción y el poder, Señor, de la sabiduría, de la revelación, Señor, a fin de que podamos, Señor, ser edificados conforme al propósito eterno por medio de Jesucristo a través de la iglesia, Señor, sabiendo que esta es tu voluntad y que al orar de acuerdo a esa voluntad tú nos oyes y así como nos oyes nos respondes, por lo cual creemos que al momento de compartir, Señor, estamos recibiendo la palabra de Dios para gloria, honra y alabanza de su nombre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es poder ver cómo Dios, y así como en la mañana compartíamos, ¿no? Que ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios, en su sabiduría le plació a Dios salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Y en el texto que citábamos en la mañana allí en Corintios, en su primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1, dice: ¿dónde está el sabio de este siglo, el disputador? ¿Dónde están los entendidos? ¿Dónde está el escriba, no? Podemos ver que la gracia de Dios es para justamente con quienes no tienen capacidades, con quienes no tienen virtudes. La gracia de Dios es para con quienes en su debilidad se ven necesitados de la gracia y del toque divino. Amén. Así como el hombre que yacía en el pozo de Betesda esperando ser removida las aguas para que por si de alguna forma pudiera llegar, y ya habiendo renunciado por cuanto que había pasado muchos años y nunca lograba llegar a las aguas mientras éstas eran removidas, se acercó el Señor Jesucristo y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Cuántos enfermos había en ese lugar? Sin embargo, fue a uno y en particular. ¿A quién? Aquel que en su corazón se había desistido y había perdido toda esperanza de poder ser sano a través de esa obra. Y podemos ver que el Señor se regocijaba en el Espíritu, diciendo: te alabo, oh Padre Dios del cielo, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y te has placido en revelarlas a estos niños. Te has placido en revelarlo, ¿no? Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos nuestra identidad, en el momento en que hemos recibido el Evangelio, nuestra identidad es la identidad de un niño. Nuestra identidad es la identidad de aquel que, como en otros pasajes hemos leído, de lo vil, de lo menospreciado, justamente careciendo de toda capacidad, careciendo de toda virtud, careciendo de toda posibilidad de que por nosotros mismos pudiéramos alcanzar el favor de Dios. Pero fue abundante la gracia para con nosotros. Y vemos que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Cuando hablamos de la gracia de Dios, ¿cuál es la gracia que nos fue concedida por medio de Jesucristo? Poder reconciliarnos para con Dios. Estando incapacitados moralmente de poder vivir en armonía, vivir en comunión con Dios, Dios nos provee por medio de Jesucristo la gracia y la oportunidad de poder reconciliarnos para con Él. Por eso dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Para muchos la persona del Señor Jesucristo seguía estando velada, estaba escondida. Decían, ¿no es este acaso el hijo de José el carpintero? ¿No están sus hermanas y sus hermanos en medio nuestro? Otros decían, ¿podrá acaso algo bueno salir de Nazaret? Era una identidad que estaba velada, era un misterio para ellos. Sin embargo, había quienes lo dejaban todo. Le vemos a Mateo sentado en la mesa de los cambistas y cuando el Señor le dijo, sígueme, no dudó en dejar la mesa. Así tampoco dudaron Pedro y Juan en dejar las redes, ni los discípulos de Juan el Bautista en convertirse y en seguidores de Jesucristo, sino que se decidieron a seguirlo. ¿Por qué? Porque algo que los demás no veían, ellos pudieron ver en el Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y nosotros podemos ver a través del Evangelio de Juan que nadie puede venir a Jesucristo si no le es dado por el Padre. Pero luego dice, así tampoco nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo y a quien éste quiere dárselo a conocer. Entonces, hay un desconocimiento, por eso la Biblia habla de que ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Todos aquellos que disertaban en cuanto a Dios y de todo lo que hablaban y que proferían palabras en cuanto a Dios y la divinidad, ¿dónde estaban? ¿Por qué no eran seguidores de Él? ¿Por qué no iban detrás de sus pisadas? ¿Por qué, como los discípulos de Él, no lo dejaban todo por seguirlo? ¿Por qué? Porque Él seguía siendo un misterio para el resto y solamente le era revelado la persona de Jesucristo y la persona de Dios, a quien Dios tenía predestinado para ser formado a la imagen de Jesucristo. Por eso alabó a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Él, mirando la condición de esos hombres, dijo, te alabo, Dios Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y te has placido en revelarlo a estos niños. O sea, no tenían formación, no tenían experiencia, no tenían crecimiento, no se habían desarrollado. Era lo que estaba diciendo el Señor. Y no que eran niños físicamente o niños por su edad, sino justamente porque no habían tenido un desarrollo. No tenían experiencia, carecían de toda virtud. Pero Él podía ver cómo ellos justificaban la sabiduría de Dios, cómo en ellos se manifestaba la gracia de Dios revelada. Por eso cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién soy yo? Algunos se atrevieron y dijeron, unos dicen que eres Elías reencarnado, otros que eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre, quien está en los cielos. O sea, el conocimiento de Jesucristo, así como el conocimiento de Dios, es una revelación y que no es alcanzada por mérito propio. Si no dejaríamos de ser niños, seríamos escribas, fariseos, entendidos, sabios, disputadores de este siglo, pero ciertamente no lo somos.
somos lo vil y menospreciado, como leíamos hoy en 1 Corintios. De manera que tomó lo que no era, ¿para qué? Para deshacer lo que era, para que nadie se pudiera jactar en su presencia diciendo: yo alcancé este conocimiento por mérito propio, yo alcancé esta sabiduría por el esfuerzo propio, yo alcancé, como muchos hoy se jactan, ¿no?, de su espiritualidad. Dicen: no, acá en las rodillas, en los tiempos de ayuno. Sin embargo, hay mucha gente que tiene ejercicios que parecen un duro trato y voluntario y de sabiduría, sin embargo, que no tiene ningún provecho en cuanto para los apetitos carnales, ni tampoco pueden ir creciendo en el conocimiento de Dios. Y no estoy diciendo con esto que no practiquemos el orar y el ayunar, pero no es parte del esfuerzo, ni es parte de la virtud del hombre, sino es parte de la gracia. Por eso Pablo, considerándose a sí mismo, dijo: no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque era un injuriador, era un blasfemo, un perseguidor de los cristianos. Pero fue mucho más abundantemente la misericordia con la gracia. Y él podía ver que cuando Dios le plació en revelarse, en manifestarse en su vida, llamarle por medio de ese llamamiento, que lo vemos claramente allí en el camino a Damasco, su vida fue cambiada, y de él estar determinado y tener cartas de los principales de la sinagoga para cumplir una función y con una tarea específica, todo cambió en ese momento. Desde el momento en que se encuentran con el Señor. Y ya no era Él y su voluntad, sino que era: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Ve a la ciudad de Damasco y se te dirá qué has de hacer. Entonces, no es del esfuerzo propio, ni de quien quiere, ni de quien corre, sino de quien Dios llama. Por eso es que Jesucristo alabó al Padre. ¿Por qué? Porque veía a niños que no se habían desarrollado, que no tenían virtud, que no tenían capacidades propias, a quien Dios estaba revelándole los misterios que habían estado escondidos a través del tiempo y de las edades. Por eso es que cuando los mira Jesús a sus discípulos, ¿qué les dice? Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven y los que vosotros, dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Volviéndose a sus discípulos les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Por qué tenían una mirada diferente de la persona del Señor Jesucristo? ¿Qué los llevaba a que unos lo miraran con desprecio y que otros lo miraran con admiración? ¿Qué los llevaba a que unos quedaran maravillados, atónitos, al oír las palabras del Señor Jesucristo y que otros la menospreciaran y la tuvieran en poco? ¿Qué es lo que hacía la diferencia? ¿Sería la formación? ¿Sería la capacidad intelectual? ¿Sería el desarrollo? No. ¿Por qué decimos que no era la capacidad, no era el desarrollo? ¿Por qué? Porque él alabó al Padre, porque se lo estaba revelando a niños que no tenían capacidades, que no tenían facultades, que no tenían un desarrollo, si no, no eran niños, eran maduros. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo habla respecto a este tema también. Dice: debiendo ser maestros todavía os es necesario dar leche y no os puedo dar vianda porque todavía no sois maduros.
Sabemos de la diferencia que hay entre lo que es un creyente maduro y de lo que es un niño. Y Jesús estaba alabando al Padre porque se lo estaba revelando a niños. Gente que no tenía desarrollo, que no tenía virtud, que no tenía capacidades. Entonces no era por la capacidad que ellos tenían, sino era por la gracia de Dios, que podían tener una mirada diferente. Por eso dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque muchos profetas, muchos reyes, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y de oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Cuando la sabiduría de Salomón comenzó a popularizarse en su tiempo, habiendo ido la reina de Saba, cruzó todo prácticamente un continente para poder llegar hasta donde Salomón se encontraba para oír la sabiduría. Por eso Jesús juzgó a su generación y dijo, la reina de Saba se levantará en juicio contra esta generación. ¿Por qué? Porque ella fue a la corte de Salomón para oír acerca de la sabiduría de Salomón. ¿Y qué es lo que dice el Señor? He aquí, más que Salomón, ¿ve? ¿Por qué unos tenían una mirada de la persona del Señor Jesucristo y otros tenían otra? ¿Qué era lo que los diferenciaba a unos de otros? Y cuando miramos lo que los diferenciaba, sería que los que miraron correctamente tenían capacidad alguna, tenían un desarrollo, tenían una virtud. No, todo lo contrario. No tenían capacidad, no tenían desarrollo, no tenían virtud, si no, no fueran considerados como niños. Tampoco la Escritura daría testimonio, y como hoy nosotros hemos leído, me gustaría citarlo una vez más, si tiene su Biblia, allí en capítulo 1 de Primera de Corintios, verso 25. Hoy estuvimos leyendo, pero hemos leído hasta el verso 24, en la mañana. Vamos a leer el verso 25 en adelante de Primera de Corintios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Claramente nosotros podemos ver que los que le seguían a Jesús, no era que ellos escogieron seguirle a Jesús, sino que Jesús les llamó para que anduvieran con Él. Les llamó para que estuvieran con Él. Aún aquellos que pareciera que llegó fortuitamente, ¿no? Como por ejemplo Samaria, parecía que llegó fortuitamente, sin embargo no había llegado fortuitamente, sino que él veía una necesidad de pasar por Samaria, porque había un testimonio que quería dejar en Samaria. Y había una mujer que estaba en el pozo de Jacob, que era conocida por Jesús. Ella misma dijo, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que me acontece en la vida. O sea que era conocida de Jesús. ¿Cuándo la conoció? ¿En el pozo de Jacob o antes? La conoció antes. Era una escogida, era una predestinada. Simplemente tenía que llegar al cumplimiento del tiempo y tenía que tener ese encuentro. ¿Y era digna? Ni ella se miraba a sí misma como digna, diciendo, ¿no eres tú acaso judío? ¿Cómo es que te encuentras hablando conmigo? Primero, porque era mujer. Y segundo, porque era samaritana. Y judíos y samaritanos no hablaban entre sí. ¿Por qué es que tú me pides?
Si conocieras el don del que habla contigo, no sería yo quien estaría pidiéndote de beber, sino que tú me pedirías a mí y yo te daría un agua viva por la que nunca más volverías a tener sed, que será como una fuente de agua viva que brotará de tu interior. Dame de beber de esa agua. Anda, busca a tu marido. No tengo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Le conocía bien en su intimidad. Sin embargo, era una escogida. Vio que dice lo vil, lo menospreciado. Escogió Dios. ¿Tenía algo por lo cual jactarse? ¿Tenía algún conocimiento? ¿Tenía alguna virtud? ¿Tenía alguna capacidad en sí misma? No, era una escogida de Dios. Por eso alabó al Padre. ¿Por qué? Porque escondió esta gracia, este misterio de Dios encarnado, el misterio de la piedad, lo escondió de los disputadores de ese siglo, lo escondió de los sabios, lo escondió de los entendidos y le plació el revelarle a los niños, a los que no tienen ninguna condición, a los que no tienen ninguna capacidad, a los que no se han desarrollado. Y luego mirando a sus discípulos le dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque por cierto ha habido muchos profetas y reyes que quisieron ver tan solo un día del cual vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. No es de quien quiere, no es de quien se prepara, no es de quien corre, sino es de quien Dios llama y de quien Dios tiene misericordia. Entonces podemos mirar que el misterio de la piedad, el misterio de Dios encarnado, para algunos sigue siendo un misterio, para otros es una revelación, que Dios se hizo hombre, que vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, que siendo santo, sin relación alguna con el pecado, cargó sobre sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados para que hoy, por medio de la fe en Él, podamos recibir el perdón de los pecados y el don de una vida eterna. Y este conocimiento no es de todos, sino de quien Dios se plació en revelarlo y darlo a conocer. Y tengo que decirle, hermanas, hermanos, con certeza, que a Dios le plació revelárselo a usted y darle a conocer este misterio, que es el que hoy se predica por medio del Evangelio. Vamos a estar orando. Padre, queremos agradecerte, porque cuando miramos, Señor, la categoría como personas, Señor, cuando miramos nuestra identidad, no podemos ver otra cosa, Señor, que a un niño. No podemos ver otra cosa, Señor, que a alguien que no tiene virtud, no tiene desarrollo, no tiene capacidad alguna, pero ha sido escogido, ha sido amado, ha sido justificado, ha sido santificado, ha sido redimido y hoy se encuentra formando parte de tu cuerpo, Señor. Por lo cual te damos gracias, Señor, porque nos has escogido y nos has llamado con este llamamiento santo. Siendo que estábamos, Señor, muertos en delitos y pecados, nos has dado vida juntamente con Cristo, y por gracia es que somos salvos, porque a ti te ha placido revelarnos y llamarnos en este tiempo, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia.
porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,